Hola, aquí estamos como siempre en Vox Populi. En la dirección Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla Gonzalo Gutiérrez y como panelista estable al cientista político Manuel Tovar, que es presidente del Centro de Estudios Regionales. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también a través de la página de Facebook Ser Valparaíso. Estamos en el Club Alemán de Valparaíso, fundado en el año 1838 y que funciona en pleno centro de esta ciudad, Salvador Donoso, 1337. Aquí se ofrece un servicio de restaurante y se cuenta con amplios salones para eventos sociales y culturales. Esta vez está con nosotros don Óscar Orellana, matemático. Él es magíster y doctor en matemáticas aplicadas, tiene el grado de magíster en matemáticas y doctor en matemáticas. El año 1987 se reintegró a la planta, porque él, hablamos de reintegrar porque estudió también en esa universidad, ¿cierto? A la planta académica del Departamento de Matemáticas de la Universidad Técnico Federico Santa María, donde se mantiene como profesor. Sus áreas de interés e investigación son bastantes: dinámica de fluidos, aerodinámica, economía, combustión, relatividad general y especial, mecánica cuántica, cromodinámica cuántica, física de materiales y también filosofía de la ciencia. ¿Cómo estamos, don Óscar, en este segundo encuentro que tenemos aquí en Vox Populi junto a Manuel Tovar? Bueno, muy feliz de reencontrarme con ustedes. Siempre, la primera vez, fue un momento muy agradable y que ahora probablemente se va a repetir, así que le agradezco mucho la invitación. Tenemos mucho de qué hablar, Manuel Tovar, entonces con él hoy día. Así es, saludo a Óscar, digamos, efectivamente fue muy grata la primera entrevista y ahora creemos que el tema de que vamos a tratar es un tema bien interesante, por lo tanto volvimos a repetir esta entrevista. Antes, digamos, quiero sí hacer, ya que estamos en el terreno de la Santa María, decir de que nos ha llegado la noticia que Pedro Sariego va a ser el único expositor del webinario Al Sud Chile, una organización latinoamericana, y él va a hablar el miércoles 28 de septiembre a las 18 horas sobre el tema del agua. El agua, digamos, ¿no es cierto?, el agua desde el mar interior de las cuencas en grandes volúmenes y bajo costo, mediante la sinergia de energías alternativas. Ese es el tema que siempre trata nuestro común amigo Pedro Sariego, así que aprovechamos la oportunidad de decirle a nuestro oyente esa posibilidad de escuchar, digamos, a Pedro, que tiene interesantes noticias siempre en este tema. Así que bueno, entremos en materia, pues, don Óscar Orellana. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntar, porque el tema de las migraciones producto de los climas, de la climatología. Entonces, cuando se habla de migraciones, las personas tienden, digamos, a echarlo todo en un mismo saco, y la verdad es que las migraciones se producen por varios tipos de causas. Entonces, cuéntanos un poquito, digamos, ese tema general para que vamos entrando en materia, Óscar. Perfecto, sí. Tú tienes toda la razón. El tema de migración es un término general, pero se puede subdividir en subclases, ¿no? Pero hay que reconocer que la migración mayoritaria se produce por razones económicas, hasta el día de hoy. La gente migra buscando un mejor estándar de vida, y por eso se desplaza de un lugar a otro. Sin embargo, en el último tiempo ha venido colocándose sobre la mesa, haciéndose presente la migración climática, que sería otro tipo de migración que es provocada principalmente por las catástrofes naturales, ¿no? ¿Qué catástrofes son, digamos, las que producen este fenómeno? Bueno, por ejemplo, ciclones, maremotos, terremotos, ese tipo de inundaciones, ¿cierto? Ese tipo de evento natural. Sequías, por ejemplo, que estamos viviendo en este país y que está provocando migración en Chile en gran escala. Porque las migraciones parece ser son internas de los países, pero también externas. Sí, sí.
Esa es otra distinción, digamos, que habría que hacer. Correcto. La migración climática se puede caracterizar principalmente por dos aspectos. Es involuntaria, debido a que es provocada por catástrofes naturales, y generalmente es local, de movimiento local, no es de largo alcance espacialmente hablando, pero eso depende de la magnitud de la catástrofe. Porque, por ejemplo, me gusta este ejemplo a mí que es hipotético por de pronto, ¿no? Por ejemplo, si continúan bajando los icebergs y los témpanos del Polo Norte, por el lado, digamos, visto desde aquí, el lado por la costa de los países nórdicos, que ha obligado a desplazar, a cambiar las rutas marítimas de los barcos petroleros rusos en particular y otros. Si continúan estos icebergs y témpanos bajando, van enfriando la corriente cálida que sube desde el Golfo, que sube desde del estrecho Gibraltar claro, hacia el norte, que templa todo el clima de los países nórdicos, incluido Inglaterra. Entonces, como estaba diciendo, si continúan bajando estos tremendos pedazos de hielo, puede que esa corriente se corte. Y entonces, esa parte del mundo va a entrar, por lo menos esa parte del mundo, va a entrar en lo que podríamos llamar una era del hielo, que se desata, según me han contado, me han dicho, de un momento a otro. Y esa pared de hielo solamente empieza a avanzar. Bueno, eso ya sería una catástrofe de magnitud mayor que obligaría a la gente de los países nórdicos en particular a desplazarse, pero masivamente, ¿no? Ya no sería un movimiento local. Entonces, el desplazamiento debido a catástrofes naturales depende de la escala y la magnitud del evento catastrófico. Correcto. Oye, mira, esto me hace pensar en un poquito la historia de la humanidad y de las civilizaciones, ¿no es cierto? Porque también está escrita sobre este problema. Yo me recuerdo algo que leí en una oportunidad sobre el tema de Teotihuacán, o las culturas mayas, que correcto, al final, ¿no es cierto?, fueron emigrando por, digamos, algunas hipótesis son por justamente la sequía. Exactamente. Es muy interesante lo que dices, Manuel, porque la verdad es que el ser humano ha migrado desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Recordemos que al comienzo nuestros ancestros eran nómades, se movían por sobre la superficie de la tierra buscando probablemente alimento y un mejor clima. Eso los motivaba a movilizarse hasta que llegó la revolución del Neolítico, por el 8000 a.C., ¿cierto?, donde aparecen los primeros asentamientos humanos, y el hombre empieza a cultivar, descubre la agricultura, la ganadería, ¿cierto? Claro. Y ahí como que se aquieta un poco la cosa. Se radica en un determinado lugar. Pero ahí surgieron otras motivaciones de emigrar, ¿no? El motivo económico empieza a aparecer posteriormente, la gente migra por motivo económico. La gente migra, por ejemplo, hoy día en Canadá, mucha gente que se jubila, se va de Canadá a Miami, buscando un mejor clima, porque ya están jubilados, tienen dinero, pueden irse a vivir a Miami, donde hay sol, hay playa, en lugar de quedarse en el refrigerador llamado Canadá. Claro. No, esto también pasa con algunos chilenos, fíjate, que tienen buena situación, por supuesto, y que las épocas de calor la van a pasar digamos, al hemisferio norte. Correcto. Y, digamos, ¿cierto?, cuando hay calor acá y primavera, se vuelven para acá. Claro. Yo he visto, digamos, familias... Ese tipo de migración es voluntaria. Sí, voluntaria, claro. Y depende, como tú bien dices, de la capacidad económica, ¿cierto?, que tiene alguien. Claro. Porque un chileno pobre que vive aquí, a lo mejor en alguna quebrada, en un cerro Valparaíso, está condenado a nacer y morir en su barrio, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo estaba tratando de explicar es que la migración es una cuestión consustancial al ser humano, y yo diría que hay una explicación más profunda que tiene que ver con que nosotros no estamos conformes nunca, estamos incómodos, la naturaleza nos ofende,
Y ese sentimiento de ofensa nos hace buscar, nos hace ir en la búsqueda y una búsqueda que no ha terminado. Y no va a terminar, me da la impresión a mí que no va a terminar nunca. Por ejemplo, si hace frío, al día de hoy creamos la estufa. Si hace calor, creamos el aire acondicionado. ¿Ah? De hecho, el planeta ya nos quedó chico para algunos y en consecuencia queremos acortar la distancia y los tiempos. Bueno, para eso están los aviones. ¿Ah? Inventamos los aviones. A lo mejor el planeta lo vamos a destruir, así como vamos, este planeta se está transformando en un gran basural. Y bueno, ¿y qué están haciendo los grandes poderosos? Están construyendo las naves para mandarse a cambiar de este planeta. Es una migración ya interplanetaria. Ya es delirante el asunto, ¿no? Oscar, pero me quedé con el tema del que nos ofende, la naturaleza nos ofende. Sí. Pero también la naturaleza nos entrega. Correcto. ¿Cierto? Muchos frutos y muchas felicidades. Sí, sí. ¿Ah? Entonces yo creo que habría que combinar esos dos, digamos, fenómenos que la naturaleza, digamos, tiene. ¿Ah? Porque si no lo hacemos, quiere decir, digamos, de que la lógica de destrucción de la naturaleza es la que se impone. Nunca va a haber nada positivo si la naturaleza solo nos ofende. Sí. O sea, la naturaleza también nos entrega mucho, sí. Y lo digo esto también a raíz de este concepto del derecho de la naturaleza en el proyecto constitucional, que me pareció a mí, digamos, muy correcto, sí. Digamos, no sé, interesante, sí. Claro. Te agradezco el complemento porque, claro, de mis palabras se puede desprender que sí, yo sé que no, pero estamos en el ámbito de destruir la naturaleza, pero en alguna parte tiene que haber un equilibrio si queremos cuidar esta casa, claro. ¿sí? El planeta, ¿sí? Darnos cuenta que la naturaleza, a la vez que nos ofende, también nos regala. Nos regala en realidad todo. Sí. Yo no podría... ni mis padres, ni mis antepasados, ni los de ustedes pudieron haber sobrevivido si es que no hubiese existido una naturaleza que también en algún grado los acogiera, claro. ¿sí? Con el alimento, ¿cierto? Y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades tanto primarias como las que nos inventamos de repente debido a nuestra imaginación tan fecunda, ¿no? Ahora, pasa que uno... Pero permíteme una cosita que también es necesario decir aquí. Sin embargo, ese equilibrio no lo hemos encontrado. Al día de hoy el planeta está en peligro. Y cada día más nos alejamos de la naturaleza. Nos alejamos porque estamos interponiendo una parafernalia, una ortopedia, que es una especie de colchón entre nosotros y la naturaleza, no siendo antinatural este colchón, porque todo lo que creamos es a partir de la naturaleza, los recursos los entrega, los regala la naturaleza, pero vamos creando todo un ambiente como este, por ejemplo, este salón donde estamos haciendo esta entrevista, es una creación humana, no de la nada, sino que a partir de los recursos que la naturaleza nos entrega. Y nos vamos refugiando en estas ciudades, en estos muros, con toda una tecnología al día de hoy que nos aleja pero enormemente de la naturaleza. Hay una entrevista que se le hizo en algún momento a propósito de este punto, que es muy interesante y se la recomiendo también a los oyentes, a los televidentes de este programa, que se le hizo a Harari junto a Zizek. Harari es uno de los pensadores tal vez más populares en este momento y Zizek también, ¿no? Son dos puntos de vista diferentes donde se discute sobre justamente si acaso la naturaleza nos ofende solamente o es benigna, es acogedora, y bueno, es muy discutible el tema, pero es muy interesante lo que tú dices y estoy de acuerdo, que yo creo que el ser humano debe buscar un equilibrio entre sus necesidades y también, comillas, digamos, las necesidades del planeta, para no destruirlo, ¿no? Claro. Hacemos la pausa. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa, Sí. don Oscar Orellana, seguimos conversando con él. Estamos aquí en el Club Alemán de Valparaíso.
Retomamos esta conversación con el matemático Óscar Orellana aquí en el Club Alemán. Estamos hablando de las migraciones. ¿Qué ha pasado en la quinta región con estas migraciones? ¿Y qué está haciendo también su universidad, cierto? Respecto a este tema que es muy interesante. Le agradezco la pregunta, don Marcelo. Mire, es claro y notorio que Valparaíso ha sido impactado por las migraciones, tanto por motivos económicos. Aquí tenemos mucha gente, cierto, que ha venido de Venezuela, Bolivia, Perú y de otros lugares buscando una mejor vida. Dudo que la hayan encontrado, pero pareciera que están mejor que en sus respectivos países. Claro. Están vendiendo Super 8 en las calles, son ambulantes generalmente, los he visto en el mercado, pulular por las calles de Valparaíso. El migrante por motivos económicos. Pero también estamos recibiendo, no se nota, es difícil testearlo, detectarlo, migrantes por razones climáticas. Porque Valparaíso tiene un clima espectacular, diría yo, muy templado, tanto en invierno como en verano. Migración por los motivos de que en el norte y también aquí en Valparaíso, ¿cierto? La escasez del agua. La escasez del agua. Entonces, y desde Valparaíso, Santiago, se están moviendo, particularmente de Santiago, se están moviendo grandes empresas a Concepción y al sur, porque allá está el agua, allá va a haber agua. Valparaíso y desde cierta parte del norte a Valparaíso y un poquito más al sur está declarado ya zona seca, zona desértica. Este invierno que acaba de pasar cayó una cantidad de agua que la agradecemos mucho. El doble de lo que cayó el año pasado, ¿eh? Lo cual viene a salvar el tema momentáneamente y la gente ya se olvidó, yo diría en parte respecto del tema del agua. Pero, ¿qué va a pasar el próximo año y el subsiguiente? Bueno, y aquí vengo a la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los matemáticos? Para saber qué hacemos tenemos que, bueno, para tomar decisiones y planificar adecuadamente necesitamos modelos. Modelos que en el fondo, aquí en este caso, cuando estamos hablando de la migración en general y particularmente la climática, es un trabajo interdisciplinario y interinstitucional. El Estado tiene que crear, nosotros tenemos que crear nuevas instituciones que nos permitan manejar este tipo de situación y prever el tipo de condiciones en las cuales vamos a vivir para planificar y tomar decisiones adecuadas. En la Universidad de Santa María tal vez sería deseable, lo dije en otro programa, ¿cierto?, llamado La Cuarta Revolución, sería bueno que a lo mejor en la Santa María se creara un centro de investigación relacionado con la migración. Pero tenemos problemas de masa crítica. Se requiere un equipo de trabajo importante porque la recolección de datos, para empezar, hay que recolectar datos. En Chile, en general, tenemos alguna muchos datos económicos. Tenemos muchos datos económicos, pero pocos sobre migración, me da la impresión. Tenemos una institución como es el Instituto de Estadística, ¿cierto?, nacional, que recolecta una serie de datos. También el coordinador eléctrico en Santiago recoge muchos datos importantes relacionados con el suministro de energía eléctrica, que a su vez tiene que registrar datos sobre el clima, ¿cierto? La caída de nieve en la cordillera, la cantidad de agua, porque la producción de electricidad depende de este líquido, ¿cierto?, vital. Pero necesitamos mucho más, ¿no? Y yo creo que crear un instituto de investigación que se dedique a este tema sería muy interesante y relevante para lo que viene, porque no cabe duda, debido al cambio climático, que estos efectos que estamos presenciando se van a acentuar. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay gente que migra de sectores como Quintero, Puchuncaví, Concón, que es una zona en donde, como se señala, está cargada de elementos contaminantes, porque según Naciones Unidas también la gente muere por este tipo de aspiraciones de aire contaminado. Sí. Me imagino que hay gente de ahí que se fue ya hace tiempo y todavía algunos se están yendo. Y no sabemos el dato. No, yo lo desconozco, probablemente debe estar el dato por ahí. Pero mira, el tema es delicado, es complejo, porque escuché hace poco, leí por ahí, que
la misma gente de Punchucaví, un sector importante, si no todos, se oponían al cierre de ventanas a pesar de toda la contaminación Sí. y lo que significaba para sus vidas. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo muchos de ellos, si no todos, dependen, su estándar de vida, su sustento, depende de esa empresa. ¿Mm? Esto me trae a una analogía que es bien burda, ¿no? Y que es obscena, ¿no? Es brutal lo que voy a decir, ¿no? En una familia, Dígalo simpáticamente. lo voy a decir lo más simpático que puedo, pero para que veamos la complejidad hasta dónde puede llegar. Un padre de familia en algún lugar puede que esté violando a su hija y su hija lo denuncia. Puede que se lo lleven preso, pero era el sustento de la casa, po. Lo cual no le da derecho a violar a su hija, por supuesto. Merece un castigo, Claro. merece la condena de la sociedad y merece ser reformado, ¿cierto? Pero, ¿y cómo resuelvo ese problema? El tipo lo tengo que condenar, lo tengo que sacar porque es un peligro para la sociedad, está maltratando y abusando a su hija. Y sin embargo, si lo saco de ahí, la hija, la madre y todos sus hermanos quedan sin sustento económico para comer, para pagar el colegio, pagar las cuentas de fin de mes. Bueno, guardando las diferencias, ¿cierto? Y las proporciones, y el aspecto ético y moral que son distintos en ambos casos, ¿cierto? Cuando estamos en un tema como el de Puchuncaví y esta suerte de contaminación que mata gente, disculpen, pero Le faltó el té. necesito un poquito de agua. Un poquito de agua. Claro. Se complejiza. Claro. Se complejiza la toma de decisiones porque ya cerremos ventana, pero ¿y cuánta gente queda sin trabajo? ¿Qué es lo que hacemos con el aspecto del diario vivir? Efectivamente, ¿ah? Eso es una complicación que trae este complejo. O sea, el asunto es complejo, no es, digamos, simple, porque, No. oye, siempre está, digamos, esa como, el chileno tiende, digamos, ¿no es cierto?, a conceptualizar todos estos temas como, oye, y esto es muy simple, digamos, Sí, ¿ah? sí. ¿No es cierto? Entonces, no es tan simple. No, no es tan simple. Hay, digamos, muchas veces conflicto de bienes, Sí. ¿no es cierto? O sea... El Estado, si quiere cerrar ventana, debiera proveer otras empresas e industrias no contaminantes Claro. en la zona, cosa que la gente que quede sin trabajo allí debido al cierre de ventana tenga trabajo en otras empresas que se instalen en la zona. O el mismo Ventana, que tiene un programa, entiendo, desde ya decenios, para descontaminar su operación. Claro. Oye, Yo no sé hasta Oscar, qué punto tómate lo la vamos. agüita, mientras tanto te vamos a hacer la otra pregunta. Oye, ¿y qué tiene que ver hoy, Oscar, el tema de las matemáticas en esto? Porque Gonzalo te preguntaba y nos fuimos por otro carril. Ya. Entonces es importante, ¿cuál es el aporte? Porque claro, este es un tema multidisciplinario, tienen que haber, Sí. tú decías que no había masa crítica aquí, ¿ah? Tal vez abriéndose a las otras universidades, es posible, digamos, ¿no es cierto?, concebir un proyecto con otras disciplinas. Por ejemplo, te cuento que el otro día con Gonzalo fuimos a una exposición en donde el ex rector Aldo Valle hizo, digamos, ¿cierto?, un resumen sobre temas de descentralización, pero él se presentó como el director del Observatorio de Políticas Públicas en la región de Valparaíso. Entonces, un observatorio, por supuesto que tendrá que ver este tema de las migraciones, ¿no es cierto? por supuesto. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos una pista. La verdad es que como tenemos muy fragmentada la realidad, entonces muchas veces, digamos, no conocemos cómo podemos articular, digamos, ¿no es cierto?, ciertos procesos y ciertas cuestiones. Por ejemplo, me parece muy interesante este centro de investigación que eventualmente podríamos llevar adelante. Sí. Y las matemáticas, ¿cómo juegan aquí? ¿Cuál es el rol que cumplirían? Las matemáticas y la modelación matemática en este tema principalmente jugaría el rol de la acumulación de datos, el ordenamiento de los datos para servir como base a la toma de decisiones y la planificación.
¿sí? Claro. Chile a mí siempre me ha dado la impresión, comparativamente hablando, ¿no? Con los países nórdicos, ¿cierto? Canadá, Estados Unidos, que son países desarrollados. En Chile en general la planificación yo la encuentro deficiente, ¿sí? Alguna vez vi que pavimentaron una calle, la rompieron y la hicieron de nuevo, lo cual está muy bien. Pero al mes llegó una empresa eléctrica o telefónica rompiendo la calle, haciendo una zanja para instalar sus cables. Bueno, ¿y acaso no se puede desordenar de otra manera que una vez que está rota la calle, antes de pavimentar, instalen sus cables y después pavimentamos? Oye, pero o sea, sí, la planificación, y aquí viene lo que tú señalabas, sí, la fragmentación sí, en la toma de decisiones. Nosotros tenemos una representación fragmentada de, comillas, la realidad. Y eso nos juega en contra. La matemática, ¿cómo puede servir? Bueno, a través de la modelación y los modelos matemáticos, en este tema particularmente de migración, puede servir para tener cuantificada los impactos que podría tener este tipo de fenómeno y permitirnos planificar y tomar buenas decisiones hacia el futuro. Sí, porque te recuerdo que en un tiempo, los primeros tiempos de los gobiernos de la concertación, había un ministerio de planificación que fue cortado, o sea, fue totalmente desarticulado. Incluso había una unidad que hacía prospectiva, ¿ah? O sea, una estrategia de planificación, sí, que es distinta, digamos, a otras que hay muchas, ¿ah? Entonces, la verdad es que yo concuerdo mucho contigo en esto. Realmente, esto, digamos, ¿no es cierto?, que el mercado lo soluciona todo. Esto, digamos, es un chiste de mal gusto, pues. O sea, realmente las empresas hoy día, tanto las privadas como las públicas, requieren planificarse, requieren, digamos, ver el futuro, cómo va, cuáles son los escenarios que hay para tomar decisiones, pues, sí, ¿no? Y en esta materia de migraciones me parece muy importante. Ahora, aquí en el gobierno regional, fíjate, hay se trata el tema de las migraciones, no en el gobierno regional, sino que en el gobierno interior. Yeah. O sea, le corresponde al delegado presidencial regional, que entiendo que es una señora, le corresponde esa facultad de ver el tema de migraciones. Por ejemplo, ahí tendríamos un espacio de información bien relevante. Yo lo que te quería plantear, digamos, ya que tú estás, digamos, en la frontera de este tema, que vamos a hacer un seminario sobre el tema de migraciones, que yo creo que sería interesante, juntando a todos los actores y conversando, digamos, sobre este tema, a ver qué hacer. Con el mayor gusto. Yo creo que ese seminario incluso podría significar la patada inicial para, a lo mejor, que la Universidad de Santa María se entusiasme. Se interese en esto, ¿no? Y creemos ahí al interior de la universidad un instituto de investigación sobre el tema. Ahora un nuevo rector, entiendo, digamos, la Universidad de Santa María. Juan Yus. Juan Yus, es el nuevo rector, y la ceremonia de asunción es el 30 de septiembre, o sea, en unos pocos días más. En unos pocos días más, claro. Viene el cambio de rectoría. Perfecto. Otra cosa, digamos, que es interesante, tal vez, digamos, estamos terminando el asunto, es el tema de los derechos de los migrantes. ¿Ah? El tema, digamos, ¿no es cierto?, de los derechos de los migrantes y el tema de la adaptación que los migrantes tienen, digamos, ¿no es cierto?, que realizar, digamos, cuando de un lugar donde salen obligatoriamente a otro lugar donde de repente no saben, digamos, dónde, ¿no es cierto? Y ahí hay otras costumbres, otras realidades. Entonces, son otros temas también bien importantes de tratar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. Bueno, como lo dijimos previamente, sí, esta área, el área de la investigación de las migraciones es inter y multidisciplinaria. Y de lo que yo hablo principalmente es cómo la matemática y la modelación matemática, los procesos de modelización matemática podrían ayudar, pero esa es una faceta, un aspecto que generalmente, ¿cierto?, es cuantitativo y ayuda mucho a la toma de decisiones y la planificación, pero está la faceta legal que tú estás introduciendo, está la faceta antropológica, la faceta sociológica, psicológica. O sea, hay muchas disciplinas que confluyen en este problema, en las cuales yo no soy experto, tengo alguna formación general, pero no soy psicólogo, no soy antropólogo, no soy, abogado.
y podemos nombrar otra serie de ciencias o conocimiento humano que inciden en esto y con los cuales hay que trabajar. El matemático que modela tiene que trabajar en un ambiente interdisciplinario para poder levantar su modelo, porque obviamente la fenomenología de la cual estamos hablando no es una cuestión de cómo se está moviendo una piedra sobre una superficie. No, estamos hablando de seres humanos que son una realidad compleja y tienen múltiples aspectos que hay que tomar en cuenta y que al matemático obviamente se le pueden pasar por alto. Y en una conversación inter y multidisciplinaria obviamente podemos llegar a un modelo pero mucho más humano y más asertivo respecto de lo que pretendemos representar, describir, para tomar buenas decisiones, ¿no? Y que beneficien a las personas. Claro. Bueno, ahora tomamos la decisión de irnos. Muy bien, bueno. Oye, muchas gracias, don Oscar. Que agradecemos, para mí estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Oscar. Ahí estuvo don Oscar Orellana, ¿cierto? Matemático de la Universidad Técnico Federico Santa María. Nos despedimos desde el Club Alemán.